Mis hermanos, los evangelistas no ahorran palabras para que nosotros entendamos el sufrimiento de Jesús en Getsemaní. Ahora, ¿qué era lo que había llenado de terror el alma de Jesús en ese momento? Porque a través de la historia nosotros encontramos a muchos hombres y mujeres que se enfrentaron a la muerte con un coraje y una quietud extraordinarios, incluyendo muchos mártires cristianos. Pensamos en Policarpo, enfrentando la hoguera, con una quietud impresionante. Mis hermanos, ¿cómo podemos explicar que muchos de los seguidores de Jesús parecen haber enfrentado la muerte con más entereza que él? ¿Acaso eran más valientes? ¿Acaso tenían más fe? Por supuesto que no. Pero Cristo se estaba enfrentando esa noche con algo que ninguno de los suyos han enfrentado ni enfrentarán jamás. Algo que aún era completamente desconocido para el mismo Jesús. Y eso lo vemos en el contenido de su oración, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, una petición suplicante. Versículo 35. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Nosotros no sabemos con exactitud por cuánto tiempo estuvo Jesús derramando su corazón en oración delante de Dios, porque esto es una síntesis de su oración. En el versículo 37 Jesús le dice: Pedro, ¿no pudiste velar ni por una hora? Nosotros no sabemos cuánto tiempo estuvo Jesús orando, pero sí sabemos cuál fue la esencia de su petición. De ser posible, él no quería pasar por la experiencia de tener que tomarse el contenido de esa copa. En todo el Antiguo Testamento, la copa es una metáfora de la ira de Dios sobre el pecado del hombre. La ira de Dios. Dice en el Salmo 75, versículo 8, que hay un cáliz, una copa en la mano del Señor, de la cual han de beber todos los impíos de la tierra. El profeta Isaías se refiere a esa copa en Isaías 51, 22 como el cáliz de su furor. Y en Jeremías 25, 15 como la copa del vino de su furor. Sí, Dios es amor, pero también es perfectamente justo. Perfectamente justo. Y de hecho no podemos entender su amor si no entendemos su justicia. De manera, mis hermanos, que no fue la expectativa del sufrimiento físico en la cruz lo que llenó de horror y de espanto el alma humana de Jesús, sino el hecho de saber que en unas pocas horas él iba a tener que cargar con el peso de toda la ira santa de Dios sobre los suyos, toda la ira que nosotros y todos los elegidos del Cordero hemos acumulado a lo largo de los siglos. El Santo de Israel, el que nunca había experimentado en sí mismo la amargura del pecado, esto es desconocido para Jesús. El sentimiento de la culpa, el sentimiento de la vergüenza por haber transgredido la ley moral de Dios. Por primera vez en su vida, Jesús iba a experimentar el abandono de su Padre, la ruptura de esa comunión que había disfrutado con él desde siempre, al hacerse pecado y maldición
por culpa tuya y por culpa mía.